Mi cuñada me robó a mi novio, así que yo le robé a su esposo. Y ahora voy a contarte cómo se dieron estos hechos, con lujo de detalles. Dicen que la venganza no es buena, y quizá tengan razón. Pero nadie te cuenta lo deliciosamente bien que se siente cuando la vida te la sirve en una copa de vino tinto, a la temperatura perfecta, en sábanas de seda. Esta historia tiene besos prohibidos, mensajes de madrugada, y una lección que aprendí de la peor manera. Nunca subestimes a una mujer que ya no tiene nada que perder. Camila fue mi cuñada. Estuvo casada con mi hermano por tantos años que aún luego de su separación seguía siendo invitada a las reuniones familiares, sin importar que se hubiese ya casado nuevamente. Durante años fingí que no me importaba cómo Camila jugaba con todos los hombres que la rodeaban, cómo los miraba con esos ojos que prometían secretos, cómo su risa hacía que cualquier esposo feliz olvidara el nombre de su esposa por un segundo, hasta que me robó al mío. Y ahí comprendí algo. Algunas heridas no se cierran con perdones, se cierran devolviendo el golpe con una sonrisa. Y yo tengo una sonrisa preciosa cuando me lo propongo. Ella me quitó a mi novio, así que yo decidí quitarle a su esposo, pero esta vez con estilo. A Camila la conocí con vestido de seda y sonrisa de portada de revista. Llegó a la familia como un huracán perfumado, de esos que dejan todo patas arriba pero que todo el mundo disfruta mientras arrasa. Todo el mundo la miraba. Los hombres contenían el aliento cuando entraba, las mujeres ajustaban sus escotes con disimulo. Todos reían con sus chistes, aunque no tuvieran gracia. Todos acomodaban su silla para que no se le arrugara el vestido. Todos querían ser el elegido para servirle el vino. Camila era el tipo de mujer que parece brillar incluso cuando apagan las luces. De las que usan perfume francés, de las que cruzan las piernas y todo el restaurante voltea, de las que pueden hacer que un hola suene como una invitación. Cabello perfecto, sonrisa de revista con dientes tan blancos que duelen a la vista, cuerpo de calendario con curvas que desafiaban cualquier ley de gravedad. Todo en ella gritaba mujer inalcanzable. Pero había algo más. Camila no solo quería ser admirada, quería ser deseada, por todos, todo el tiempo. En las reuniones familiares, ella siempre era el centro, la anécdota, la que convertía una cena aburrida en espectáculo. Tenía historias de viajes exóticos, de encuentros con celebridades, de restaurantes donde simplemente no puedes conseguir reservación. Yo, mientras tanto, me aprendí de memoria el arte de desaparecer. Era la hermana de su ex, la mujer callada, la que trae el postre, pero nunca el drama, la que escucha pero no habla. La que existe en los márgenes mientras otros brillan en el centro. Y durante años, estuve bien con eso, o al menos eso me decía. Mi hermano la adoraba con esa devoción ciega de los hombres que creen que poseer algo hermoso los hace hermosos a ellos también. La miraba como quien mira una obra de arte en un museo, con admiración, con orgullo, con el terror constante de que alguien más se la lleve. Tenía razón en estar aterrado. El matrimonio duró 5 años. 5 años en los que Camila coleccionó miradas, coqueteos inocentes, y probablemente más de lo que mi hermano jamás supo. Esteban, su nuevo esposo, empresario, elegante, con ese aburrimiento refinado de los hombres que lo han tenido todo, y ya nada los sorprende. O eso pensaba él. Con Martín, mi novio, yo tenía algo bonito, nada muy épico, nada que escribirías en una novela, pero era mío, era real. Nuestra relación iba de cafés en la tarde donde hablábamos de todo y de nada, mensajes torpes que me enternecían porque significaban que escribía rápido, emocionado por hablarme. Besos tímidos que sabían a promesa, a futuro, a vamos a construir algo juntos. Martín no era perfecto. Tenía una risa algo estridente, le gustaba el fútbol demasiado, y a veces olvidaba fechas importantes, pero me miraba como si yo fuera especial, como si entre todas las mujeres del mundo, me hubiera elegido a mí. Era un tipo atento, encantador, divertido, al menos mientras yo era la única mujer en su radar. Llevábamos 8 meses juntos cuando decidí presentarlo a la familia. Lo presenté una noche de domingo, cena familiar, nada formal, solo pasta y vino barato. Mi madre estaba emocionada de conocerlo. Mi padre ya preparaba sus preguntas incómodas de suegro protector. Todo iba bien, hasta que Camila llegó. Llevaba un vestido negro tan apretado que parecía pintado, tacones rojos que hacían eco en el piso, y una risa que llegó antes que ella. Era esa risa. Su arma secreta. Tiene un filo diminuto que corta la defensa de los hombres sin que se den cuenta de que están sangrando. Martín no apartó la vista de ella. Ni por un segundo. Yo lo noté, claro, pero decidí ignorarlo. Camila se sentó frente a nosotros. Cruzó las piernas despacio, se acomodó el cabello con ese gesto estudiado que parece casual, y le sonrió a Martín como si fueran los únicos en la habitación. Así que tú eres el famoso Martín, dijo, con voz de terciopelo. Maya me ha contado tanto de ti. Mentira, yo nunca le había contado nada, pero ese era su juego, crear intimidad de la nada. Durante la cena, ella monopolizó la conversación. Historias de su último viaje a Grecia, anécdotas sobre su agotador trabajo como relacionista pública, quejas adorables sobre lo difícil que es mantener un matrimonio emocionante. Esteban es maravilloso, por supuesto, dijo, tocándose el collar de perlas, pero a veces extraño esa emoción del principio. Ustedes todavía la tienen, ¿verdad? Miró a Martín cuando lo dijo. No a mí.
a él, y él la miró de vuelta con una sonrisa que nunca antes me había dedicado. Después de la cena, salieron todos al jardín. Yo me quedé ayudando a mi madre con los platos, fingiendo que todo estaba bien, que no sentía ese nudo en el estómago que te dice que algo va muy mal. Cuando salí los vi, Camila y Martín, en un rincón del jardín, demasiado cerca. Ella se reía de algo que él había dicho, tocándole el brazo, inclinándose hacia él de esa forma que hace que un hombre se sienta como el centro del universo. Es una risa difícil de explicar, tiene ese filo diminuto que corta la defensa de los hombres. Es como si en cada carcajada dijera, tú eres distinto, tú eres especial, tú no eres como los demás y el mundo le creyera. Yo también lo creí las primeras veces que la escuché. Pensé que era encantadora, carismática, que solo era amigable. Hasta el día que los vi en ese jardín, demasiado cerca, y supe que distinto era la palabra favorita de una mujer que no sabe estar sola en el centro del escenario. Las semanas siguientes fueron una agonía lenta. Martín cambió, sutilmente al principio, luego de formas imposibles de ignorar. Sus mensajes se volvieron más cortos. Ocupado, luego hablamos, estoy cansado. Sus besos perdieron urgencia. Las noches de viernes que antes eran nuestras, de pronto incluían compromisos de trabajo que no podía explicar. Y yo, como la tonta enamorada que era, fingía no ver. Me repetía que estaba imaginando cosas, que era paranoica, que Camila jamás me haría eso. Pero las mujeres sabemos. Siempre sabemos. Una tarde, mientras Martín estaba en la ducha, su celular vibró en la mesa. No soy de esas que revisan teléfonos ajenos, pero algo me empujó a mirarlo. Tal vez fue el instinto. O tal vez ya estaba cansada de engañarme. Un mensaje. Solo 3 palabras que me destrozaron el pecho. No puedo olvidarte. El remitente era Camila. Abrí el chat completo. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Mensajes durante semanas. Conversaciones que comenzaban inocentes y terminaban en insinuaciones que no dejaban nada a la imaginación. Me encantó verte el otro día. Llevabas esa camisa azul que hace que tus ojos brillen. Esteban está de viaje. La casa se siente muy vacía. ¿Recuerdas lo que te dije en el jardín? Lo decía en serio. Y las respuestas de Martín. Dios, las respuestas de Martín. No puedo dejar de pensar en ti. Esto está mal, pero se siente tan bien. ¿Cuándo puedo verte a solas? Había fotos, no explícitas, pero suficientes. Camila en lencería negra con un mensaje que decía pensando en ti. Martín sin camisa con, ojalá estuvieras aquí. El último mensaje, el que acababa de llegar, decía hoy a las 8. El hotel de siempre. Habitación 512. Eran las 6:30. No lloré, todavía no. El shock tiene esa cualidad anestésica que te protege antes de que llegue el dolor verdadero. Cuando Martín salió de la ducha, yo estaba sentada en la cama con su teléfono en la mano. Maya, yo puedo explicar. Explícame entonces. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Explícame cómo llevas semanas acostándote con mi cuñada. Explícame cómo me besabas después de estar con ella. Explícame cómo me decías que me amabas mientras planeabas verte con ella en hoteles. Se quedó mudo. Los hombres cobardes siempre se quedan mudos cuando los descubren. Es complicado. Fue todo lo que pudo decir. No, Martín. Complicado es la física cuántica. Esto es simple traición. No lo entenderías. Y ahí, en esas 3 palabras, entendí todo. Vete, le dije. Se fue. Rápido, cobarde, aliviado, probablemente de no tener que dar más explicaciones. Y entonces lloré. Lloré durante horas, sola en mi apartamento, con el teléfono de él olvidado en mi cama como evidencia de mi propia estupidez. Pero en algún momento, entre lágrimas y rabia, algo cambió. Dejé de llorar por él y empecé a arder por ella. Mi cuñada, mi amiga en la familia, la mujer que me sonreía en cada cena mientras me hundía a escondidas. Esa noche, frente al espejo, con los ojos hinchados y el corazón roto, hice un juramento. No fue dramático, no hubo música de fondo ni declaraciones épicas. Solo me miré y susurré. Nunca más. Nunca más voy a ser la mujer a la que todo el mundo le pasa por encima. Ese fue mi juramento silencioso. Y como todos los juramentos peligrosos, el universo se encargó de ponerme la oportunidad en el camino. Más pronto de lo que imaginaba. Hay un punto, una línea muy fina en el corazón, donde el dolor deja de pedir explicaciones y empieza a tomar apuntes. Dejé pasar los días con la normalidad estudiada de quien no quiere encender alarmas. No le conté a nadie sobre Martín y Camila. No hice escenas, no lloré en público, no busqué venganza inmediata. Bloqueé a Martín de todos lados, borré fotos, regalos, mensajes, lo eliminé de mi vida con la eficiencia de quien limpia un derrame antes de que manche permanentemente. Camila, por supuesto, siguió con su vida perfecta de esposa ejemplar. Fotos en Instagram con filtros dorados, anillos que brillaban bajo la luz de los restaurantes caros. Volví al trabajo, a la rutina, a esa versión de mí que cumple, que llega a tiempo, que no pide demasiado. Pero por dentro estaba encendiendo una mecha invisible. Y entonces apareció él. La primera chispa fue Esteban, el actual esposo de Camila. No me gustó por guapo, aunque lo era, de esa forma clásica de los hombres que parecen salidos de un anuncio de relojes caros, ni por el dinero, aunque claramente lo tenía.
Me gustó por la sombra en los ojos, por ese aburrimiento pulcro de los hombres que han tenido todo menos emoción. Lo vi en un cóctel de trabajo, evento corporativo, copas de champagne, conversaciones forzadas sobre proyecciones trimestrales. Yo estaba ahí por obligación, representando a mi empresa. Camila no estaba. Supuestamente viaje con amigas a Cartagena. Estoy segura de que las amigas incluían a Martín. A Esteban lo había visto en fotos, siempre ligeramente ladeado hacia ella en las imágenes, como si posara en torno a su gravedad, como si su única función fuera hacerla lucir mejor. En persona era otra cosa, más alto de lo que esperaba, hombros anchos que llenaban bien el traje, mandíbula firme, ojos grises que parecían ver más de lo que decían. Tenía esa postura recta de los hombres educados en colegios privados, esa cortesía que se nota aprendida muy joven. Pero había algo más. Cansancio. Hastío. Como si estuviera cumpliendo un papel en una obra que ya no le interesaba. Nos presentaron. Apretón de manos formal, sonrisas profesionales. Maya, cierto, eres la hermana de Daniel. Y tú eres el esposo de Camila, respondí, manteniendo el tono neutral. Algo cambió en su expresión. Imperceptible para cualquiera que no estuviera buscándolo, pero yo sí estaba buscando. Sí, dijo simplemente. Ese soy yo. Había algo en la forma en que lo dijo. Como si fuera una sentencia, no una presentación. Hablamos primero por obligación, charla superficial sobre la industria, el clima, lo aburrido del evento. Luego por curiosidad. Descubrimos que ambos compartíamos el mismo cinismo sobre estos eventos, la misma capacidad de sonreír en público, mientras morimos de aburrimiento por dentro. Y ese nada se alargó. Un café después del evento, una copa de vino una semana después, una conversación de madrugada en una terraza de hotel que no debía pasar de los márgenes. Esteban era inteligente, culto, tenía ese sentido del humor seco de quien ha visto demasiado. Hablaba de arte, de filosofía, de viajes que había hecho por obligación pero que secretamente había disfrutado. Nunca mencionaba a Camila a menos que yo lo hiciera primero, y cuando lo hacía, su rostro se endurecía imperceptiblemente. Una noche, después de 3 copas de vino y una conversación que derivó en confesiones, le pregunté, ¿por qué te casaste con ella? Se quedó en silencio. Miró su copa como si ahí estuviera la respuesta. Porque era lo que se esperaba de mí, dijo finalmente. Hombre exitoso, mujer hermosa, casa grande, vida perfecta, el paquete completo. Y lo es, perfecto. Me miró entonces. Realmente me miró, no con la cortesía distante de antes, sino con algo más profundo. No sé qué es real con ella. Cada gesto parece ensayado. Cada palabra, medida. A veces siento que estoy casado con una actuación, no con una persona. Tuve que morderme la lengua para no decirle que su esposa estaba revolcándose con mi exnovio, no aún. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Qué haces aquí, tomando vino con el esposo de tu cuñada a las 2 de la mañana? Buena pregunta. ¿Qué estaba haciendo? Buscando algo real, respondí. Y era verdad, aunque no toda la verdad. Las semanas siguientes fueron un baile peligroso. Mensajes que comenzaban a deshora y terminaban al amanecer. Llamadas donde hablábamos de todo menos de lo obvio. Encuentros en cafeterías discretas, en galerías de arte vacías, en bares donde nadie nos conocía. No había nada físico todavía, solo palabras. Pero las palabras pueden ser más íntimas que el sexo cuando se dicen con la intención correcta. Hasta que una noche, en la terraza de un hotel con la ciudad desenfocada detrás, todo cambió. ¿Por qué me miras así?, preguntó, con la ciudad parpadeando como testigo mudo de algo que estaba a punto de suceder. Decidí arriesgar, jugársela toda. Porque tu esposa me robó a alguien, respondí. Y quiero saber qué se siente quitártelo todo. Esperaba shock, enojo, quizá que se levantara y se fuera. Pero Esteban solo asintió lentamente, como si una pieza del rompecabezas finalmente encajara. Lo sé, dijo. Sé que Camila está con alguien más. No sé quién, no sé desde cuándo, pero lo sé. Uno siempre sabe. ¿Y por qué te quedas?, cuestioné. Porque hasta esta noche no tenía una razón para irme. Se acercó. Lento, dándome tiempo para detenerlo. No lo hice. Me besó. No fue amor, no fue pasión desenfrenada de telenovela, fue algo más complejo, alivio, venganza, deseo, y esa extraña ternura que nace cuando 2 personas heridas se encuentran en la oscuridad. Fue justicia con sabor a vino tinto. Llamarlo justicia quizás sea arrogante. Tal vez fue simplemente encontrar una temperatura donde por fin dejé de temblar. Desde esa noche, la sombra tuvo horarios. No éramos descuidados, éramos estratégicos. Mensajes a deshora con palabras en clave que solo nosotros entendíamos. Hoteles con recepción discreta donde pagabas en efectivo y nadie preguntaba nombres, mentiras pequeñas que crecían como una planta bien regada. Esteban era diferente conmigo. Dejaba la rigidez de los hombres contenidos, esa armadura que se ponen para enfrentar el mundo. Conmigo era vulnerable, real, a veces torpe de una forma que me parecía encantadora. Me contó sobre su infancia, padres estrictos que medían el éxito en cifras bancarias, un hermano menor al que perdió en un accidente de auto cuando tenía 20 años, la presión constante de ser el heredero perfecto,
cómo conoció a Camila en una gala, y ella lo deslumbró con esa capacidad que tiene de hacerte sentir que eres el único hombre en el planeta. Me casé con ella porque todos me decían que era perfecta para mí, confesó una noche. Y tal vez lo era, en papel. Pero el papel no te abraza en las noches, ¿sabes? El papel no te pregunta cómo fue tu día de verdad, no solo para cumplir un protocolo. Yo le conté sobre mi tendencia a complacer y a desaparecer, sobre cómo Camila siempre fue esa presencia que te hace sentir invisible sin decir una sola palabra cruel, sobre Martín, y la traición que todavía dolía cuando pensaba en ella de noche. «¿Esto es solo venganza para ti?», me preguntó una vez, después de hacer el amor en una habitación de hotel que olía a lavanda y secretos. «Importa», respondí. «Quizá no», dijo, besándome el hombro, «pero me gustaría pensar que es algo más». Y lo era, en el silencio después de intimar, en las conversaciones que se extendían hasta el amanecer, en la forma en que me miraba como si realmente me viera, recuperé algo que creí perdido, mi poder. No el poder sobre alguien más, sino el poder sobre mí misma, la certeza de que podía ser deseada, elegida, vista. Él recuperó algo que no sabía haber extraviado. Su vida. La sensación de estar vivo, no solo existiendo en un matrimonio de postal. Culpa. Sí, claro, un poco, pero hay culpas que pesan menos que la dignidad que te devuelven. Camila había jugado con la dignidad de mi familia durante años. Yo estaba aprendiendo su juego, con sus reglas, y de paso, con su rey. La diferencia era que yo, a cada paso, anotaba el precio y el motivo. No era caos por diversión, era guerra con estrategia. Los días pasaron. Esteban y yo nos volvimos adictos el uno al otro de esa forma peligrosa en que dos personas heridas se encuentran. No era sano, probablemente, pero se sentía como la única cosa real en un mundo de actuaciones. Camila, ajena a todo, seguía con su vida de Instagram. Subía fotos de date nights con Esteban, donde él sonreía con esa sonrisa que yo ya sabía que era falsa. Publicaba frases sobre el amor verdadero y la confianza en el matrimonio que me daban ganas de vomitar. Una vez la vi en un café con Martín. Estaban en una esquina, creyendo que nadie los veía. Él le tomaba la mano por encima de la mesa. Ella se reía de esa forma que hace que los hombres se sientan ingeniosos. Sentí una punzada. No por Martín, ese barco ya había naufragado, sino por la injusticia de todo. Ella tenía a mi ex, a su esposo que la adoraba, o eso creía él antes de mí, y probablemente a otros 3 hombres más en su cola de WhatsApp. Pero yo tenía algo que ella no. Autoconciencia. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Camila coleccionaba hombres por vacío. Yo había elegido a uno con propósito. Una noche, después de meses de este baile clandestino, Esteban dijo algo que lo cambió todo. «Quiero divorciarme». Estábamos en nuestro hotel. Habíamos vuelto tantas veces que la recepcionista ya no pedía identificación, en esa cama king size que había sido testigo de tantas confesiones. ¿Qué? Mi corazón se aceleró de una forma que no esperaba. «Voy a divorciarme de Camila», repitió, tomando mi mano. «Quiero estar contigo. De verdad. No en hoteles, no a escondidas. Quiero llevarte a cenar sin mirar por encima del hombro. Quiero que duermas en mi casa, en mi cama, todas las noches». Sentí pánico. Eso no era parte del plan. El plan era herir a Camila, devolverle el golpe, recuperar mi dignidad. El plan no incluía enamorarme. Pero ahí estaba, sintiendo mi corazón hacer cosas estúpidas en mi pecho. «Esteban, ¿no es esto lo que querías?», preguntó. Y por primera vez vi inseguridad en esos ojos grises. Venganza. Esto la destruirá. Tenía razón. Cuando Camila supiera que su esposo me había elegido a mí, a la invisible malla sobre ella, sería una herida que no cerraría fácilmente. Pero de repente, la venganza ya no era lo único que importaba. «Déjame pensarlo», le dije, y fue honesto. Necesitaba procesar si esto era todavía un juego, o si en algún momento se había convertido en algo real. Esa noche, sola en mi apartamento, me enfrenté a una verdad incómoda. Me había enamorado del esposo de mi cuñada, y él se había enamorado de mí. Y eso complicaba absolutamente todo. Cuando Esteban dijo que quería divorciarse, sentí miedo por primera vez en meses. Una cosa es vengarte, otra muy distinta es convertirte en ella. Pasé días procesándolo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Destruir un matrimonio me hacía mejor que Camila, o simplemente diferente? Pero luego recordé. Camila destruyó mi relación primero. Ella comenzó este juego. Yo solo estaba jugando con las cartas que me habían dado. Decidí que, si esto iba a terminar, terminaría con estilo, con un final que Camila nunca olvidaría. Le dije a Esteban que esperara, que pronto tendría su respuesta, pero que necesitaba hacer algo primero. Me pidió que lo acompañara en todo el proceso, que estuviéramos juntos de verdad. Pero yo tenía otro plan, un plan que le daría a esta historia el final que merecía. Propuse una cena grande para celebrar el aniversario de mis padres. 40 años de matrimonio, salón elegante con vistas al mar, orquesta discreta que tocaba jazz suave, flores que olían a dinero y a culpa. Y sí, invité a Esteban, con traje, con sonrisa, con decisión. También invité a Camila, por supuesto. Era mi cuñada, después de todo. Sería extraño no hacerlo. Y a Martín, porque necesitaba todos los jugadores en el tablero para el jaque mate final. Ella llegó de blanco.
siempre tan calculada en sus elecciones. Un vestido blanco ceñido que gritaba inocencia pero susurraba pecado. Tacones nude que alargaban sus piernas perfectas. Cabello en ondas suaves como si acabara de salir de un comercial de shampoo. El blanco no perdona, pero a Camila el mundo entero parece perdonarle todo. La vi atravesar el salón como si fuera suyo, y en parte lo era. La gente literalmente se abría para dejarla pasar. Los hombres contenían el aliento, las mujeres ajustaban sus posturas. Era un espectáculo que había visto 1000 veces, pero que nunca dejaba de impresionar. Me abrazó a mí con el beso medido de las mujeres que no quieren despeinarse, ese abrazo frío que es más fotografía que afecto. Maya, querida, qué evento tan hermoso, dijo con esa voz melosa. Tus padres deben estar encantados. A Esteban lo abrazó un segundo más, suficiente para instalar un recuerdo en la piel, para marcar territorio. Sus manos se deslizaron por su espalda de una forma que parecía casual, pero que yo sabía era intencional. Mi amor, ronroneó. Qué guapo te ves. Esteban mantuvo la compostura, me miró por encima del hombro de ella, y en esos ojos grises vi la confirmación que necesitaba. Estaba conmigo en esto. Martín llegó poco después. Se veía incómodo, como si supiera que no debía estar ahí, pero su ego no le permitía rechazar una invitación. Me había rogado por mensaje que le diera una última oportunidad de hablar. Le di esa oportunidad, solo que no sería la conversación privada que él esperaba. Durante la cena, Camila jugó su juego de siempre. Historias que la ponían en el centro, risas que hacían eco en todo el salón, toques casuales a cualquier hombre que estuviera a su alcance. Pero algo había cambiado. Yo ya no desaparecía en los márgenes. Esta vez, me mantuve visible. Conversé, reí, brillé. Esteban no se apartaba de mi lado, y eso no pasó desapercibido. Vi cómo Camila nos observaba con esos ojos que parecían de muñeca, pero que tenían la agudeza de un depredador. Nos estudiaba, calculaba, medía la distancia entre nosotros, la frecuencia de nuestras miradas, el roce accidental de nuestras manos. Durante un rato, jugó a ser invisible en nuestra periferia. Parecía casual que acabara parada a 2 pasos, que su copa apareciera siempre cerca de la nuestra, que su risa rebotara del otro extremo justo cuando Esteban soltaba un comentario gracioso. Nada en Camila es casual, solo que esta vez yo también había estudiado la coreografía. A la primera oportunidad, me descuidé a propósito. Fui al baño, me tomé mi tiempo retocando un maquillaje que no necesitaba retoque. Le di exactamente 10 minutos para que hiciera su movimiento. Y lo hizo, por supuesto. Era predecible como un reloj suizo. Cuando regresé, los encontré en el balcón. La música llegaba amortiguada desde el salón. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como estrellas caídas. Ella aprovechó. Lo había llevado ahí como llevan los guías a los turistas a mirar atardeceres, con seguridad, con un guión ensayado, con la convicción de que la vista haría el resto. Me quedé en la penumbra del pasillo, a la distancia exacta para escuchar sin perturbar el aire, invisible, como me había entrenado a ser durante años. Solo que esta vez ser invisible era una elección, no una condena. Esteban, escuché su voz, más suave de lo normal, más vulnerable. Siento que últimamente estás distante. ¿Pasa algo? Estoy bien, Camila, respondió. No, no lo estás, insistió ella. Te conozco. Sé cuando algo te molesta. Mentira. No lo conocía en absoluto. No sabía que leía filosofía en las madrugadas cuando no podía dormir. No sabía que su hermano muerto había sido su mejor amigo. No sabía cómo le gustaba el café, qué música lo hacía llorar, qué recuerdos lo perseguían. Yo sí lo sabía. Cada detalle. Tal vez sea que estoy cansado, dijo Esteban, con esa voz neutral que usaba cuando no quería pelear. ¿Cansado de qué? Camila se acercó más. De mí. Silencio. Un silencio que gritaba. Últimamente has estado muy cercano a Maya, continuó. Y ahora su voz tenía ese filo que aparecía cuando sentía que estaba perdiendo control. Es raro. Es la hermana de mi ex esposo. No es apropiado que sean tan amigos. Maya es una mujer interesante, respondió él simplemente. Maya es aburrida, escupió Camila, y ahí estaba, su verdadero rostro, sin filtros Instagram, sin sonrisas ensayadas. Es ordinaria, no tiene estilo, no tiene chispa. No entiendo qué podría encontrar alguien como tú en alguien como ella. Cada palabra era un puñal, pero ya no me dolían. Ya había aprendido que las opiniones de Camila sobre mí decían más de ella que de mí. ¿Sabes qué tiene Maya que tú no?, dijo Esteban, y su voz había cambiado. Ya no era neutral, era acero. Honestidad. ¿Qué se supone que significa eso?, interrogó. Significa que sé de Martín, respondió Esteban sin más. El silencio que siguió fue delicioso. Podía imaginar la cara de Camila, esa máscara perfecta finalmente agrietándose. No, no sé de qué hablas, tartamudeó. Estás loco, estás imaginando cosas. Le tocó el pecho entonces. Vi su mano posarse sobre su corazón, ese gesto que era su firma, su declaración de propiedad. Era su señal. Voy a tomar esto, porque todo es mío. La he visto poner esa mano en hombros, en mejillas, en muslos. Nunca falla. Excepto esta vez. Esteban miró su mano, la tomó suavemente, y la apartó de su pecho como quien retira algo desagradable. Camila, quiero el divorcio.
El mundo se detuvo. Incluso yo, que sabía que esto vendría, sentí el peso de esas palabras. ¿Qué? Su voz se quebró. No, no puedes, Esteban, por favor. Podemos arreglar esto. Es por ella, ¿verdad? El veneno volvió a su voz. Es por Maya. Te acostaste con ella. Por eso quieres dejarme. Por esa perra insignificante. Decidí que era mi momento. Salí de las sombras y la luz del pasillo me recortó la silueta. ¿Insignificante? Pregunté, mi voz más tranquila de lo que me sentía. Qué curioso que alguien insignificante haya logrado lo que tú nunca pudiste. Que Esteban se enamorara de verdad. Camila se volteó hacia mí y vi algo que nunca había visto en ella. Pánico real. No el pánico actuado de, ay, olvidé mi bolsa, sino el pánico visceral de quien acaba de perder su poder. Saqué mi teléfono. No grité. No hice un discurso melodramático. Simplemente mostré lo que necesitaba mostrar. Fotos, mensajes, la evidencia de meses de infidelidad de Camila con Martín. Screenshots de conversaciones donde planeaban encuentros, donde se burlaban de sus parejas, donde ella admitía que el sexo con Esteban era aburrido, pero que su cuenta bancaria era emocionante. Esto es, tú no puedes. Camila buscaba palabras, armas, cualquier cosa que le devolviera el control. Ya lo hice, dije simplemente. Se fue. El vestido blanco ya no brillaba tanto bajo las luces del salón. Los tacones que antes hacían eco triunfante, ahora sonaban como una retirada. Esteban y yo nos quedamos en el balcón, con la ciudad respirando abajo y el peso de lo que acabábamos de hacer asentándose sobre nosotros. ¿Estás bien?, me preguntó. Creo que sí, respondí, y me di cuenta de que era verdad. ¿Y tú? Mejor de lo que he estado en años. Nos besamos. No como en el hotel, no con esa urgencia clandestina, sino con algo más profundo, más honesto, con promesa. Pero la noche no había terminado, aún quedaba una pieza en el tablero. Volví al salón. Mis padres nos vieron entrar, a mí con labios hinchados, a Esteban con la corbata ligeramente torcida, y mi madre entendió inmediatamente. Tiene ese sexto sentido maternal para los dramas familiares. Maya, ¿todo bien?, preguntó. Necesito hablar con ustedes, le dije. Con todos. Hay algo que tienen que saber. Reuní a mi familia en una sala privada del salón. Mis padres, mi hermano Daniel, el ex de Camila, mi tía Carmen, que siempre sospechó de Camila, algunos primos cercanos. Y sí, Martín también estaba ahí, porque merecía presenciar su propia caída. Les conté todo, cada detalle sórdido, cada mentira, cada traición, no para humillar, bueno, tal vez un poco, sino porque necesitaban saber la verdad. Mi madre lloró, no ese llanto silencioso y digno que hacen las mujeres en las películas, sino ese llanto ruidoso y verdadero de quien acaba de descubrir que alguien en quien confiaba era veneno disfrazado de perfume. Mi padre, el hombre tranquilo que nunca alza la voz, estaba rojo de furia contenida. Esa mujer, comenzó, y luego se detuvo, respirando profundo. Le abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestra familia. Y ella las usó para destruir, completé. Me destruyó a mí. Destruyó a Daniel antes. Y probablemente haya lastimado a muchos otros que no sabemos. Daniel, mi hermano, tenía una expresión que mezclaba alivio y dolor. Alivio porque finalmente alguien más veía lo que él había vivido. Dolor porque confirmaba que su matrimonio había sido una farsa desde el principio. Martín, cobarde hasta el final, intentó escabullirse hacia la puerta, con éxito. Nadie se movió. Era la validación que necesitaba, después de años de sentirme invisible, de cuestionar si estaba exagerando, de pensar que quizá el problema era yo. Finalmente mi familia me veía. Me creía, me defendía. La fiesta continuó, pero había cambiado. Ya no era solo una celebración de aniversario, era una declaración. Esta familia ya no toleraría mentiras, manipulaciones ni juegos. Camila nunca volvió. Escuché después que se había mudado a otra ciudad, probablemente en busca de nuevo público para su espectáculo unipersonal. Martín intentó enviarme mensajes durante semanas, disculpas patéticas, promesas vacías, el típico era diferente contigo, los bloqueé a todos. Algunas heridas no merecen vendaje, simplemente hay que dejarlas cerrar solas. Los meses siguientes fueron extraños, hermosos y extraños a la vez. Esteban inició el divorcio. Camila intentó pelear, por orgullo más que por amor, pero cuando su abogado vio la evidencia de infidelidad, le aconsejó que aceptara los términos. Se llevó dinero, algunas propiedades, y su orgullo herido. Yo necesité tiempo. Tiempo para procesar todo lo que había pasado. Tiempo para asegurarme de que lo que sentía por Esteban no era solo el calor de la venganza, sino algo real y sostenible. Hice terapia. Sí, terapia. Porque una cosa es vengarte, otra es procesar por qué necesitabas vengarte en primer lugar. Aprendí sobre límites, sobre autoestima, sobre cómo había pasado años haciéndome pequeña para que otros brillaran. Una tarde, meses después del drama, me encontré a Martín en una cafetería del centro. El destino tiene ese sentido del humor retorcido. Se veía, menor, como si hubiera encogido. Ya no tenía esa confianza falsa que lo caracterizaba. Ahora solo parecía un hombre que había hecho malas decisiones y estaba pagando por ellas. Maya, dijo cuando nuestros ojos se cruzaron. No podía ignorarlo sin parecer cobarde. ¿Podemos hablar un momento? Me senté. No por él, sino por mí, para cerrar el círculo.
Te debo una disculpa, comenzó. Una real. No solo lo siento sino, entiendo ahora lo que te hice. Lo que les hice a ambos, a ti y a Esteban. Camila tiene esta forma de hacerte sentir especial, completé. Lo sé, es su talento. ¿Cómo estás? Preguntó, y pareció genuinamente curioso. Bien. Realmente bien. Respondí. Y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. ¿Y tú? Perdido, admitió con una risa amarga. Camila me descartó cuando ya no le servía. Supongo que ahora entiendo cómo te sentiste. Debería haber sentido satisfacción, ese dulce sabor de te lo dije, pero solo sentí, nada, indiferencia. Él ya no tenía poder sobre mis emociones. Ojalá encuentres lo que buscas, Martín, le dije sinceramente, pero no va a ser conmigo, ni ahora ni nunca. Lo sé, asintió. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad. Nos despedimos con un apretón de manos. Sin drama, sin lágrimas, sin escenas. Solo dos personas que alguna vez significaron algo el uno para el otro, y ahora eran extraños otra vez. Y me sentí libre. Con Esteban lo intenté sin trampas, sin juegos, sin estrategias, sin máscaras. Me saqué la armadura muy despacio, como quien se desviste de una enfermedad antigua. Le mostré mis miedos, mis inseguridades, mi tendencia a complacer que todavía combatía. Él hizo lo mismo. Me habló de su miedo al fracaso, de su necesidad de aprobación que lo había llevado a casarse con Camila, solo porque era lo que se esperaba, de cómo había estado dormido en su propia vida durante años. Cocinamos juntos. Terrible al principio. Mejoramos con práctica. Nos fuimos de viaje a una playa sin wifi donde lo único que teníamos era el sonido de las olas y nuestra compañía. Aprendimos a pelear sin tirar platos, a discutir sin herir, a amar sin condiciones. Me sorprendió lo mucho que me gustaba su risa cuando no estaba cansada, cuando no tenía que fingir felicidad para las fotos. Su torpeza al bailar, un hombre tan elegante en todo lo demás, pero en la pista era un desastre adorable. Su manera de decir mi nombre despacio, saboreándolo, cuando me despertaba en las mañanas. Había algo profundamente sanador en construir algo desde la honestidad después de tanto tiempo en las sombras. Un año después del drama, en una playa al atardecer que parecía sacada de una postal, cielo naranja y rosa, olas suaves, arena tibia, Esteban se arrodilló. No fue elaborado. No hubo mariachis, ni rosas, ni fotógrafos escondidos. Solo él, yo y el océano como testigo. Maya, dijo, con voz temblorosa de emoción real. Me salvaste. No de Camila. De eso me salvé yo solo eventualmente, sino de mí mismo. Me enseñaste que aún puedo sentir, amar, vivir de verdad. Te casarías conmigo. El anillo era simple, un diamante pequeño en una banda de oro blanco. Nada ostentoso, nada que gritara miren cuánto dinero tengo, solo algo hermoso en su simplicidad. Dije que sí antes de que terminara de preguntar. No por venganza, no por triunfo, no para restregarle nada a Camila, sino porque realmente, genuinamente, quería pasar mi vida con este hombre que me había conocido en mi peor momento, y aún así, decidió quedarse. El día de la boda fue perfecto en su imperfección, pequeña, solo familia cercana y amigos reales, nada de Camila, obviamente. Martín tampoco estaba, y no lo extrañé ni por un segundo. Mi vestido era sencillo, color marfil, sí, el mismo color que Camila usaba aquella primera cena, pero esta vez no era una imitación sino una reclamación. Las flores eran silvestres, no esas orquídeas carísimas que mueren al día siguiente. La música era en vivo, una guitarra y una voz, nada de orquesta pretenciosa. Mientras caminaba hacia Esteban, con mi padre a mi lado y lágrimas en los ojos de ambos, supe que el plan que nos unió ya no importaba. Sí, empezó como empieza la pólvora, con una idea encendida por orgullo, dolor y un poco de vino. Empezó como venganza, como justicia a mi manera, como la forma de una mujer herida de recuperar su poder. Pero lo que importa no es cómo empiezas, es dónde decides terminar, es qué construyes con las cenizas. Yo la apagué en mi propia mano. Dejé de necesitar que Camila sufriera para sentirme completa. Su sufrimiento o felicidad ya no era mi responsabilidad ni mi preocupación. Mientras Esteban me ponía el anillo con manos temblorosas y ojos brillantes, pensé en todas las noches en las que practiqué desaparecer para no molestar, en los años en que pedí perdón por ocupar espacio, en cada risa afilada de Camila que aprendí a ignorar, en cada vez que me hice pequeña para que otros brillaran. Ya no, nunca más. Ese día, ocupé el centro de mi vida sin pedir permiso, y no fue venganza. Fue elección. En el brindis mi padre dijo algo que me hizo llorar. Alzó su copa de champán y con voz fuerte declaró: por Maya. Pasó años siendo invisible porque así nos convenía a todos. Era más fácil ignorar su dolor que confrontar a quien lo causaba, pero ella encontró su voz. Y qué hermosa es esa voz. Perdóname, hija, por no escucharla antes. Todos bebieron a eso. Incluso yo, a pesar de las lágrimas que arruinaban mi maquillaje. 2 años después de esa boda, estoy sentada en la terraza de mi casa, nuestra casa, con una copa de vino tinto, mirando el atardecer. Esteban está dentro, preparando la cena porque hoy es mi turno de relajarme. Escucho su risa cuando algo sale mal en la cocina. Probablemente quemó el ajo otra vez. Mi teléfono suena.
Es mi hermano Daniel. Me manda una foto. Está con alguien nuevo, una mujer de sonrisa genuina y ojos amables. Creo que esta vez encontré a alguien real, dice el mensaje. Sonrío. Todos merecemos una segunda oportunidad. A veces pienso en Camila, no con odio. El odio es demasiado pesado para cargarlo, sino con una especie de pena distante. Escuché que se casó otra vez. Con alguien rico, mayor, probablemente tan solo como Esteban lo estaba. Espero que sea feliz, de verdad, porque su infelicidad ya no es mi victoria. Hice lo correcto. No lo sé, y a veces esa es la respuesta más honesta que podemos darnos. Lo que sí sé es que dejé de ser el trofeo de otra y me convertí en la dueña de mi historia, que hay venganzas que no te devuelven al principio, pero te sueltan del nudo, que el amor si no es elección es exhibición, y que yo ya no quiero aplaudir desde la sombra. Esteban sale a la terraza con 2 platos, pasta carbonara, su especialidad. ¿En qué piensas?, pregunta, besando mi frente. En que empezamos en la oscuridad pero terminamos en la luz. Muy poético, se ríe, pero entiendo que él también lo siente. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunto. Porque a veces necesito escucharlo. Solo de no haberte conocido antes. De forma correcta, sin todo el drama. Pero no seríamos nosotros sin el drama, señalo. El drama nos hizo. Entonces no me arrepiento de nada, decide, chocando su copa con la mía. Esta es mi confesión. Mi cuñada me robó a mi novio. Yo le robé a su esposo. Podrías juzgarme, y tendrás tus razones. Yo tengo las mías. Me vi en el espejo y me elegí. Elegí no ser invisible nunca más. Elegí recuperar mi dignidad. Elegí construir algo real desde las ruinas de una venganza. Si has llegado hasta aquí, quizá entiendas que a veces el corazón aprende torcido y aún así encuentra la salida, que las historias no siempre comienzan con romance, pero pueden terminar con amor. Que la venganza puede ser el primer capítulo, pero no tiene que ser el libro completo. Brindo por eso. Por el vino tinto que manchó pero también sanó. Por las palabras que por fin dije después de años de silencio. Por el basta que me devolvió el aire. Por Esteban, que me enseñó que el amor real no necesita actuación. Y por la pregunta que todavía me hago a veces, cuando cae la noche y la ciudad suena como entonces, ¿la venganza se sirve fría o caliente? Yo ya lo sé. Se sirve a tu temperatura exacta, en la copa que tú eliges, y solo hasta que te devuelva la dignidad. Después, la dejas. Dejas la venganza, dejas el resentimiento, dejas todo lo que te pesaba. Y sigues, hacia la luz, hacia el amor, hacia ti misma. Y créeme, esa es la mejor venganza de todas. Hasta la próxima confesión.